La noche en que Ana decidió dormir con la puerta cerrada, la casa reaccionó como si hubiese estado esperando ese detalle. El pasillo, cubierto por una oscuridad antinatural, parecía absorber cualquier rastro de luz. Mientras ella intentaba conciliar el sueño, un crujido húmedo comenzó a recorrer el pasillo. No era un simple sonido de madera, sino algo que avanzaba arrastrándose lentamente bajo el suelo. El ruido se detuvo frente a su puerta. El pomo giró apenas, con un movimiento casi imperceptible, como si una mano demasiado larga lo tanteara desde afuera. La puerta vibró, golpeada con suavidad, como si alguien quisiera comprobar si Ana estaba despierta. En ese instante, un murmullo se coló por la cerradura. Era una voz familiar, reconocible al punto de erizarle la piel. La voz de su madre muerta. El susurro se filtraba con una dulzura antinatural, mezclado con algo más frío que el aire del pasillo. La casa respondió al murmullo con un temblor, como si algo enorme se desplazara desde la zona más profunda. Las luces parpadearon de forma intermitente, como si una presencia invisible recorriera las paredes. La atmósfera cambió de golpe, densa, pesada, como si la casa misma contuviera la respiración. Ana comprendió entonces que no estaba sola. Algo imitaba a su madre. Algo quería entrar, y lo peor de todo, no venía solo. Ana bloqueó la puerta con una silla en un intento desesperado por detener lo que fuera que se encontraba en el pasillo. Apenas lo hizo, un sonido distinto comenzó a surgir, no desde afuera, sino desde dentro de las paredes. Un raspado lento y persistente se extendía por toda la habitación, ascendiendo como si una criatura trepara por la estructura interna de la casa. El ruido se intensificó, acompañado por un parpadeo frenético de las luces. La sensación de estar rodeada era abrumadora. La voz que había imitado a su madre ya no provenía del pasillo. Ahora emergía desde detrás de la cama, modulada de una forma imposible, como si cientos de hilos vocales se movieran dentro del muro. A esa presencia se sumó otra, más grave y espesa, como si surgiera desde un hueco profundo en la madera. Era un sonido gutural que no pertenecía a ningún ser humano, un eco lleno de hambre y paciencia. Las voces parecían conversar entre sí, trazando un plan para alcanzarla. Entonces comenzaron los golpes. El muro detrás de la cama se abultó hacia dentro de la habitación, como si una mano gigantesca presionara desde el otro lado. La pintura se abrió en grietas, dejando escapar un polvo oscuro que cayó sobre el suelo. Cada impacto era más fuerte que el anterior. La presencia del pasillo comenzó a moverse de nuevo, acercándose con pasos irregulares. Pero la voz profunda, desde dentro de la pared, anunció su llegada antes que cualquier sonido. Era como si hubiera estado allí todo el tiempo, siguiendo el rastro de Ana. La pared terminó por romperse. Algo estaba cruzando al otro lado. La pared cedió con un chasquido húmedo, como si la madera hubiera sido desgarrada desde dentro por algo que no pertenecía a la casa ni al mundo de los vivos. Un olor denso y antiguo, parecido a tierra estancada y humedad encerrada durante décadas, llenó la habitación. A través de la grieta emergió una sombra deformada que se movía como si su cuerpo no tuviera huesos, extendiéndose en varias direcciones al mismo tiempo, buscando un punto de apoyo para entrar por completo. La luz del dormitorio reaccionó a su presencia con un parpadeo agónico, debilitándose cada vez más. En la penumbra, la forma que se arrastraba parecía flotar entre los restos de madera rota, avanzando con una lentitud deliberada, como si disfrutara la cercanía de su presa. La sombra se estiró hacia el techo, luego hacia el suelo, luego hacia la cama, ocupando la habitación con una presencia que parecía devorar el aire. Mientras tanto, detrás de la puerta bloqueada, otra fuerza recorría el pasillo. Cada paso resonaba con un peso antinatural, hundiendo las tablas del suelo como si una criatura formada enteramente de oscuridad
caminara hacia la habitación. La pared del pasillo vibró con su avance, provocando que el marco de la puerta gimiera bajo la presión. Ana quedó atrapada entre dos presencias, una que entraba por la grieta y otra que se aproximaba desde el pasillo. Las sombras del dormitorio comenzaron a alargarse de forma absurda, extendiéndose como dedos que buscaban aferrarse a su cuerpo. La temperatura descendió bruscamente y el aire se volvió tan denso que cada inhalación se transformó en un esfuerzo doloroso. La grieta en la pared siguió abriéndose, empujada por una masa oscura que parecía expandirse sin forma ni límites. No tenía rostro ni extremidades definidas, pero su intención resultaba clara, palpable, casi física. Quería ocupar el espacio donde Ana respiraba. Quería llenar la habitación hasta que no quedara lugar para nada más. El suelo comenzó a temblar. La casa entera parecía doblarse sobre sí misma, como si algo profundamente enterrado despertara bajo los cimientos. Y la sombra, ya casi dentro del cuarto, se extendió un poco más. Solo un poco. Lo suficiente para que la habitación dejara de sentirse como un lugar y se convirtiera en una boca abierta. El temblor del suelo se intensificó hasta convertirse en una vibración constante, profunda, como si la casa estuviera respirando por primera vez en mucho tiempo. Las paredes crujieron en varias direcciones a la vez, tensándose y relajándose como un organismo vivo. El aire adquirió una cualidad pesada, semejante a un caldo espeso que se movía lentamente alrededor de Ana, dificultándole cada movimiento. La sombra que había emergido de la grieta terminó de deslizarse dentro de la habitación. A medida que avanzaba, no caminaba ni reptaba. Simplemente se desplazaba, expandiéndose por el suelo y trepando por los objetos con la facilidad de una mancha derramada. Su proximidad hacía que la habitación pareciera más pequeña, como si la presencia oscura succionara el espacio a su alrededor, encogiéndolo. En el pasillo, la otra entidad continuaba su avance. Cada paso producía un impacto que hacía vibrar el marco de la puerta. La madera se hundía ligeramente con cada pisada, como si su peso no fuera soportable para una estructura humana. La luz del pasillo dejó de parpadear y se apagó por completo, tragada por una oscuridad tan profunda que parecía absorber incluso el sonido. La puerta comenzó a hincharse hacia adentro, reaccionando al acercamiento de la segunda presencia. El mueble que Ana había colocado como bloqueo tembló, amenazando con deslizarse. La presión era creciente, como si algo enorme estuviera empujando desde el otro lado. La casa, en un acto insólito, pareció encogerse alrededor de ese punto, concentrando la atención en la puerta, como si supiera que estaba a punto de abrirse. La sombra del interior, aquella que había salido de la grieta, se extendió por la cama, subió por la cabecera y descendió por la pared opuesta, creando una red de oscuridad que invadía todas las superficies. El aire se volvió más frío. La respiración se condensó en nubes breves y temblorosas. De repente, la casa entera emitió un sonido grave, parecido a un suspiro largo y extenuante. Las ventanas vibraron. La lámpara del techo se balanceó ligeramente. Era como si la estructura reconociera que ya no era simplemente una vivienda, sino un contenedor de algo que había estado aguardando demasiado tiempo. La puerta cedió 1 centímetro. No se abrió por completo. Simplemente exhaló un fragmento de oscuridad por la rendija. La sombra dentro de la habitación reaccionó, se detuvo, se tensó, como si estuviera esperando a su compañera. Y en ese instante, la casa finalmente se cerró, no hacia afuera, sino hacia adentro, plegando sus pasillos, estrechando sus paredes, comprimiendo su interior con la precisión de un organismo que ha atrapado algo que ya no piensa dejar escapar. La casa se plegó sobre sí misma, con una violencia silenciosa, como si hubiera estado aguardando décadas para hacerlo.
Las paredes se contrajeron y expandieron al mismo tiempo, tensándose como músculos bajo una piel vieja. Cada rincón del lugar exhaló un aliento frío, casi consciente, que impregnó el aire con un olor a polvo antiguo, mezclado con algo más profundo, algo que no tenía nombre. La sombra que había salido de la grieta se detuvo en el centro de la habitación. Ya no se movía como antes. Ahora se erguía, elevándose hasta casi tocar el techo, adoptando una forma más definida, aunque imposible de comprender. No tenía rostro ni ojos, pero su presencia transmitía una vigilancia absoluta. Era como si la casa la hubiera convocado, y ahora la estuviera preparando para el siguiente paso. En el pasillo, la otra entidad finalmente cruzó el umbral. La puerta no se abrió de manera normal, simplemente se deformó, permitiendo que la oscuridad espesa del corredor se derramara dentro de la habitación. La figura que emergió tenía un peso distinto al de la sombra, una solidez que hacía vibrar el suelo con cada avance. No era rápida, no lo necesitaba. El espacio entero se ajustaba a su ritmo, acompasando cada respiración en un silencio sofocante. Ambas presencias se detuvieron frente a la cama, ocupando cada fragmento de penumbra, cada grieta, cada rincón. La habitación había dejado de ser un lugar. Ahora era un hueco sin tiempo, un punto suspendido donde la luz no podía penetrar y donde el aire parecía existir solo para llenar un vacío que nunca se saciaba. La casa respondió a la unión de aquellos dos seres con un crujido prolongado que recorrió los cimientos. El sonido se propagó como un latido lento, terrible, que reverberó a través de las paredes. La estructura entera comenzó a cerrarse aún más, comprimiéndose con una calma inhumana, sellando cualquier ruta de escape. Las ventanas se cubrieron de oscuridad, las puertas se fundieron con los marcos, los pasillos se estiraron y se estrecharon, reformándose en ángulos imposibles. En el centro de esa transformación, el silencio adquirió un peso nuevo. La casa había cambiado. Ya no era un refugio, ni un hogar, ni siquiera un edificio. Se había convertido en un contenedor perfecto, una cavidad sin salida destinada únicamente a retener aquello que había despertado en su interior. Cuando la transformación terminó, no quedó nada reconocible. Desde el exterior, la casa permanecía inmóvil, antigua, tranquila. No mostraba grietas nuevas, ni luces extrañas, ni sombras fuera de lugar. Solo un silencio absoluto, imperturbable. Y en lo más profundo, en un recinto que ya no tenía forma ni nombre, las dos presencias esperaban inmóviles, vigilando el espacio que habían conquistado. La casa, satisfecha, permaneció cerrada. Lo que había dentro de ella nunca volvió a salir.